Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Bienvenidos a este episodio de La Hoja Suelta. En esta ocasión les saluda su anfitriona Wendy Osorio y vamos a estar hablando del vasto mundo de la arqueología, porque nos interesa mucho ese tema. Entonces, en esta ocasión tenemos un panel muy importante y yo estoy muy contenta y muy emocionada también de tener esta pluralidad de voces que desde diferentes partes del país vamos a hablar sobre el tema de la arqueología, pero en cuanto a estos procesos de formación para quienes la estudian, para quienes la investigan y también las perspectivas que se tienen sobre el futuro a corto plazo incluso. Entonces, para hablar sobre ello, pues tenemos la presencia de Daniela López de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, mucho gusto. Muy bien. Gracias por invitarme. Y también nos acompaña Leonora Jaques de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. ¿Cómo estás, Leonora? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y también nos va a acompañar Mayela López de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Maye? Hola a todos. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación al programa y pues muy contenta de estar aquí. Y también se nos une en este panel muy importante Yari Ramírez Mercado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Cómo estás, Yari? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. De antemano, y les reitero, es para mí muy importante tener como este panel y escucharlas a todas, porque todas son estudiantes de arqueología, están en proceso de formación reciente y por supuesto vamos a empezar con este tema pues que le hacemos a casi todos los arqueólogos que han pasado por este programa, ¿no? Y pues les adelanto que la respuesta es más compleja de lo que pudiera parecer, pero eso también es muy importante porque a partir de ahí podemos estar desarrollando las diferentes preguntas que nos hacemos respecto a la arqueología. Pero vamos a empezar preguntándonos eso. ¿Qué es la arqueología? Híjole, pues podemos verlo desde distintas formas, ¿no? O sea, podemos verlo desde literal, el concepto que se nos da en las escuelas, ¿no? Es el estudio del ser humano, sobre todo en su pasado a través, pues, de los vestigios materiales, ¿no? Que las sociedades humanas han dejado a su paso. Sí, es como el concepto, ¿no? A veces básico, que incluso desde, no sé, tal vez desde la formación básica escolar, por ahí a veces, si tenemos la suerte, alguien nos lo comparte. Pero, ¿qué más nos pueden decir? Bueno, sí, es que el concepto en realidad es muy profundo y, bueno, más allá de esto que nos dice Wikipedia, que es la ciencia que estudia el pasado, pues hay muchas cosas que nunca se dicen y que pues son parte de, y pues no es como algo chiquito, es algo importante y pues podría decirse que arqueología también es desempleo, es machismo, mucho machismo, política, porque pues curiosamente nos vemos mezclados ahí en cuestiones políticas a veces sin querer, y pues sí, es una ciencia que abarca pues muchísimos ámbitos y ya no pasa de ser ya no solo esta ciencia que estudia el pasado a ser una ciencia muy compleja que pues recupera el patrimonio de las personas y pues ayuda en su gestión. Creo que también lo que ya decían anteriormente, ¿no? Al menos en lo particular, pienso que es una oportunidad que se nos da, ¿no? A la sociedad de hoy en día. Es la oportunidad de entender a través de estos vestigios que aún se conservan, de entender qué es lo que pasaba o de formular hasta cierto punto muchos ámbitos, muchos temas y creo que eso es lo que hace diferente a la arqueología, el hecho de tratar de comprender lo que
pasó anteriormente, ¿no? También forma parte de la complejidad que tiene la arqueología. No, pues solo estaba como pensando en lo que están opinando y pues creo que sí, Daniela tiene un poco de razón en ello y más que entender, creo que también es pues conocer, porque pues también lleva de la mano la historia, entonces pues es algo que desde chiquitos nos están enseñando, nos tratan de inculcar, aunque muy por encima, muy superficial, pero pues lo llevamos ahí, entonces igual pues sí, conocer nuestra historia y más si es con arqueología, que es pues tener casi que tangible nuestra historia. Sí, yo ahí uniendo varios puntos, creo que ya estamos como viendo este quehacer arqueológico desde varias perspectivas, porque la arqueología es así, el quehacer arqueológico sí se basa en un método científico, por eso es una ciencia, pero también la implicación social que tiene, ¿no? Porque finalmente es un trabajo que se ejerce, sí, desde varios ámbitos socioculturales para quienes la ejercemos, o sea, tiene que ver con políticas, tiene que ver con una cuestión social, tiene que ver con una cuestión económica, tiene que ver también con todos estos discursos, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de México, pues sí la van a caracterizar, ¿no? Durante, pues, un proceso de institucionalización de 80 años, pero aún así podemos ver como las diversidades en el desempeño de esta ciencia y lo que ha aportado también, ¿no? En cuanto al aspecto, por ejemplo, educativo que ustedes mencionan, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, que ahí yo creo que también es todo un tema porque a lo mejor ustedes me van a dar aquí también su perspectiva. Lo que se enseña a partir de los hallazgos o las aportaciones que ha hecho la arqueología en cuanto a la historia de México, pues también siguen habiendo como tendencias nada más hacia ciertos temas, ¿no? En las escuelas. Entonces yo creo que también ahí es como un espacio donde incide y entonces es cuando nos metemos también en materia de hablar de una arqueología mexicana. Sin embargo, aquí pues adelanto, no existe una sola, o tal vez sí, ustedes también ahí podríamos como empezar a vislumbrar, ¿no? ¿Realmente hay una única arqueología en México? Sí, pues perdón. Pues adelante tú. Bueno, gracias. No, pues de hecho iba a comentar que pues para mí no, sobre todo porque pues nosotros que estamos acá en el norte nos sentimos de repente un poquito relegados, en este sentido de que pues la arqueología del centro y sur es como la más vistosa, ¿no? En ese sentido pues también habría que también replantearnos, ¿no? El concepto de la arqueología mexicana como la arqueología monumental, ¿no? Donde son siempre estas grandes pirámides, también la importancia que se le da tanto a los objetos, entonces no habría que olvidar que la arqueología es una disciplina antropológica, sobre todo la perspectiva que vemos en México. Por ejemplo, otros países la arqueología está más vista como hacia la historia, entonces en nosotros en el contexto de México pues está totalmente ligada a la antropología, a nuestros pueblos originarios que todavía existen, entonces pues en el norte de México diría que hay otro tipo de arqueología totalmente diferente, pero que pues no deja de ser monumental, solo que hay que replantearlo, no solo son estos grandes monumentos o grandes edificaciones, hay muchos otros tipos. Sí, yo concuerdo con la compañera Leonora y pues agregaría a eso que también hablando en cuestiones ya más políticas, digamos, está la arqueología que es gestionada por el INAH. Y dentro del mismo INAH, yo diría que está la arqueología que se realiza dentro de la gestión del núcleo que está en la Ciudad de México, que a veces pues le quita la chamba a los centros regionales y pues les deja ahí como
las obras. Y pues también diría que está la arqueología que se hace acá por debajo de la mesa, que pues entran intereses más particulares, políticos y cosas así, y pues que no son reguladas por el INAH en realidad, pero pues sí, mantienen otros intereses y también está presente, y es un problema en realidad porque forma parte del saqueo, y pues es algo que nos afecta mucho a nosotros como arqueólogos. Sí, esta parte, ¿no? Sigue incidiendo, por ejemplo, este tema que señalas, en cuanto también a la percepción que se tiene, ¿no? De quienes no estudian y no trabajan en arqueología. O sea, esa visión sobre los objetos que también nos decía Leonora, en la percepción social todavía existe la idea de que los objetos es el principal objetivo del quehacer arqueológico y ahí acaba. Es como la búsqueda, ¿no?, incesante de estos, además de cierto tipo de artefactos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que también sigue muy presente en el imaginario colectivo, pero que sí conlleva a diferentes problemáticas como esto que nos comentabas, Mayela. Bueno, y es que, bueno, precisamente viendo su capítulo pasado, ¿no?, sobre la arqueología y el cine, pues en México todavía tenemos un poquito de eso, ¿no?, que comentaban, estamos enfocados en el objeto, pero en el objeto como tesoro, ¿no?, la incesante búsqueda del tesoro. Entonces, de repente sí, como estudiantes cuando andamos por ahí, pues me ha tocado, ¿no?, que ay, y ya se encontraron, no sé, un artefacto de oro o así, no, pues nos encontramos ahí unos pedacitos de cerámica, cosa que pues para ellos son ay, o sea, ¿eso qué? Pero yo creo que también es parte de nuestra obligación transmitir los conocimientos sobre todo a la sociedad, no divulgar que es la importancia de nuestro pasado, no como objeto, sino como pues nuestra historia en sí. Sí, y eso es un largo camino por recorrer, Leonora, muy necesario, pero sí todavía nos falta mucho. Pero en cuanto a este punto, que me parece muy interesante también, ¿no?, la percepción que se tiene sobre esas culturas, ese pasado prehispánico, por supuesto que enfatiza una sola área, ¿no? Entonces, es cierto, hay un contraste tanto en el qué hacer dentro de la investigación como en los temas también de divulgación de la arqueología. O sea, sí hay un desbalance, vamos a llamarlo así, entre una región y otra. Por ejemplo, aquí mencionábamos pues la cuestión del norte y la del sur. Pero, a ver, Daniela, ¿tú crees que, bueno, esto es cierto, ¿no?, desde nuestra percepción, pero ¿cuál crees que sea como también el principal problema o los retos que se tendrían que conllevar en esta cuestión? Sí, creo que como lo decía anteriormente, ¿no?, Leonora, de que pues siempre nos enfocamos en esta pregunta, o de que estamos tan acostumbrados a oír de pues qué han encontrado, ¿no? Y creo que esto conlleva a la gran diferencia que existe entre, si hablamos del norte al centro y sur de México en cuanto a la arqueología, ¿no? El hecho de que, pues, si hablamos de arqueología en el sur, pues es claro que tenemos esta evidencia, ¿no?, de grandes zonas arqueológicas, ¿no?, esas investigaciones o tantos objetos que han salido en cuanto a investigaciones propias, ¿no? Y creo que eso es lo que marca mucha diferencia entre cuál es el reto, ¿no? Y creo que si hablamos del reto es empezar a entender que la arqueología no es solo el ver, el hecho de que arqueología no define el que hasta que yo no vea una zona arqueológica, ¿no?, yo no voy a decir en tal lugar hay arqueología. Y creo que eso hace mucha diferencia y es como que a lo que nos enfrentamos, al menos pues aquí en el sur, ¿no? Pues hay veces en las que en algunas pláticas con compañeros de otros lugares,
pues es lo que nos dicen, ¿no? O a veces piensan y así, ¿no? Y nos dicen de que, no, pues es que me voy para el sur, o esta cuestión de que mejor las investigaciones de este lado, porque aquí sí me voy a encontrar, ¿no? O sea, aquí sí puedo encontrarme una zona arqueológica que no aún está descubierta, ¿no? Y pues ya la hice y ya la armé como arqueólogo, ¿no? Creo que hay que empezar por hacer esa diferencia, entender de que pues el hecho de que se encuentren estos ejemplos no quiere decir que eso va a definir a la arqueología. Sí, y son muchos estereotipos que sí repercuten también, ¿no? En cuanto a qué regiones son las que más aparecen en los reflectores, en los medios, y por lo tanto como que parece que nos motivan más a estudiar o a investigar al respecto. Aunque aquí también pues ya podríamos entrar al tema de cómo esto nos es inculcado en nuestros procesos de formación como arqueólogas, ¿no? Entonces, ahí, Yari, en la escuela, la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿cómo es tratado este tema? Este tema en cuanto a enfatizar solo ciertas áreas de investigación, que aquí, pues, el ejemplo muy claro es el norte con el sur, ¿no? Aunque sí se dan como también otras aristas que van en relación a la misma problemática. Bueno, para este lado para esta región, creo, bueno, desde mi punto de vista, creo que es más, sí tiene ciertas preferencias, pero también no, las que son las preferidas, por así decirlo, tampoco tienen como mucha visibilidad, entonces no se nota tanto como muy marcada la diferencia, porque pues ninguna es muy, pues sí, muy visible, pero por ejemplo, sí, los que son, por ejemplo, como mencionaba mi compañera hace un momento, los que son y pertenecen a los centros, en este caso pues Celina, que es el que pues tenemos acá, es como que ya todos muy, no sé, por ejemplo, los sitios es muy marcado ahí de que es solo, no sé, 3 sitios y todos los demás pues son ignorados en su mayoría, que pues aquí en Zacatecas pues sí tenemos varios, pero pues de esos varios son como 3 los que si pasamos por la calle y preguntamos cuántos tenemos. Entonces, igual las investigaciones o así de lo que respecta aquí al estado, pues también son de las mismas. No sé si, bueno, por ejemplo, los investigadores e investigadoras de aquí del estado, muchos tienen como que investigaciones, fuera de aquí, como que siento yo como que no tienen mucho como aprecio por lo que tenemos aquí. Entonces, pues sí, está un poquito como que hay huecos en el estado, en la historia, pero pues no sé, siento como que todo está a un nivel muy bajito, que los huecos no son tan visibles como debería. Sí, claro, es que hace falta mucho también tener esta autocrítica, ¿no? En cuanto a cómo percibimos el quehacer arqueológico. Y aquí quisiera preguntarles también si en el proceso de estudios, en el semestre, hasta el semestre en el que se encuentran, si esta perspectiva que tenían sobre qué es lo que la arqueología hace o cómo se investiga en la región, que tal vez a cada una de ustedes les interesaba, si cambió a partir de tal vez alguna asignatura o incluso el propio plan de estudios que se lleva en las diferentes universidades. A ver qué nos pueden compartir de esto. Bueno, creo, en mi caso, pues, cuando, pues, desde que eliges entrar a esta licenciatura, pues vas como con muchas expectativas y
muy ilusionada. Y bueno, yo como hasta, no sé qué semestre es, hace 2 años que comenzó la pandemia, tercero, me parece, sexto semestre, más o menos por ahí, pues iban, pues, de alguna manera cumpliéndose como con lo que entré, de que pues estaba bien y así. Pero pues bueno, por ejemplo, con lo de la pandemia y así, todas, por ejemplo, las materias que en mi caso eran como las que más me llamaban la atención y así porque eran de prácticas y todo eso, entonces, pues se vieron como de bajada, porque pues ya no, pues como sabemos, pues fue todo en línea y pues no obtuvimos todos, como todos los grupos que estábamos en ese inter de que íbamos en esas materias, no obtuvimos nada de eso. Entonces, pues por ejemplo, se ofrecen ahora o están por ofrecerse cursos o recursar esas materias, pues para llevar ahora sí que esas prácticas, porque pues llevamos ahora sí que pura teoría y pues de alguna manera pues es como de un poco decepcionante, pero pues en lo que cabe, cuando fue presencial, pues creo que estuvo bien. Sí, claro, la coyuntura que genera también la pandemia como que nos hace reestructurar mucho, ¿no? Estos procesos de clases y yo creo que es como un eje transversal a todos, o sea, sobre todo para los que estudian, sí fue algo que va a marcar, ¿no? También ese proceso de formación. Y en el caso de acá de San Luis, fuera de la pandemia, cuando yo entré en el plan de estudios, a mí me parece que estaba malísimo porque materias ya muy prácticas se veían como hasta tercer año, me parece. Y a mí me parece que pues no debería de ser así, sino que desde los semestres más tempranos se debería de enseñar a los chavitos y las chavitas que entran a arqueología, pues un poco de qué es en realidad lo que están estudiando, porque luego pasa que, bueno, en mi grupo pasó que ya pasando la materia de prospección, muchos se dieron de baja, como perdimos como a unos 3. Bueno, a lo largo de la carrera hemos perdido muchos más, pero pues sí, fue derivado de esto de que lo ves, o sea, ves como ya un poco de la realidad y dices, ay no, o sea, no, como que no me gusta. Y pues ahora ya el año pasado cambiaron el plan de estudios y lo siento mejor porque se han incorporado materias más prácticas, las materias de prospección y excavación ya se adelantaron a los primeros años y pues yo creo que ya desde ahí le voy viendo un mejor futuro a la licenciatura aquí en la Autónoma de San Luis. ¿Y cómo pinta el futuro para la Escuela del Norte, Leonora? Híjole, no se crea. Pues fíjese que la verdad, pues la pandemia sí nos pegó algo fuerte en nuestra escuela. A pesar de ser una escuela oficial de Lina, pues todavía hay un poco este desconocimiento, ¿no? De que está esta escuela, de que hay varias disciplinas antropológicas y entre ellas pues está la arqueología. En nuestro caso creo que estamos un poquito parecido a los de San Luis, en que las materias prácticas se dan casi siempre ya al final, solo que la diferencia en nuestra escuela es que los primeros semestres llevamos un tronco común. Entonces es como pues una balanza, ¿no? Porque son materias muy necesarias, pienso yo, para la disciplina arqueológica, porque creo que un futuro también es la interdisciplinariedad. No podemos estar, bueno, pienso yo que es un error querer abarcar tanto, tenemos que dar espacio también pues a los compañeros que muchas veces nos toca conocer en nuestras mismas generaciones y que al fin y al cabo van a ser también compañeros de trabajo, ¿no? Muchos de nuestros profesores precisamente invitan a especialistas que estuvieron en sus generaciones, pero que son antropólogos físicos, sociales, lingüistas, historiadores.
Entonces, sí, los primeros 3 semestres, este tronco común pues son introducciones a las 4 disciplinas: antropología física, social, lingüística antropológica y pues arqueología. Ya después, empezamos a hacer algunas salidas, pero de todos modos, por ejemplo, a mí me tocó a partir de segundo semestre la pandemia, entonces sí dejamos de salir muchísimo. Y ahorita que pues ya hemos vuelto, desde que todos quieren salir en todas las materias, la verdad es que eso sí ha sido muy emocionante este nuevo semestre, pero pues sí es un poco decepcionante, ¿no? De que ya vamos a salir y hubiéramos preferido haber tenido todas estas salidas, ¿no? Y pues sobre todo está también el problema de la cuestión del dinero, ¿no? Para las salidas. Sabemos pues el INA ha tenido muchos recortes. Nosotros como escuela del INA pues estamos todavía bajo ese respaldo, por así decirlo. Es verdad que nuestra escuela es gratuita totalmente, lo que le da mucha oportunidad a muchas personas de poderse acercar a estas disciplinas, sobre todo a la arqueología, pero aún así pues es caro, ¿no? Salir a los campos, porque casi todo se lo tiene que pagar uno. Acá en el norte es un poquito más lejos todo, y pues sí, también se están replanteando algunas cosas de nuestra retícula, porque nuestra escuela nació primeramente como una escuela de antropología más que estaba más vista hacia la antropología social. Entonces a nosotros llevamos lo que son los PIFs, los proyectos de información, de investigaciones formativas. Entonces, como tal, nuestra retícula no tiene las materias de prospección y excavación, que es algo pues importantísimo, ¿no? Para la arqueología. Sin embargo, dentro de estos PIFs se nos dan a nosotros estas materias, pues para subsanar esta poquita falta, ¿no? Entonces llevamos prospección, excavación, análisis de materiales, pero sí, también los llevamos casi. Yo apenas voy a llevar excavación y voy en séptimo semestre de 8, entonces está un poquito el lado negativo, pero también pues el positivo, ¿no? Que llevamos muchísima teoría antropológica que pues al fin y al cabo nos ayudan en nuestras investigaciones arqueológicas. Sí, mira, hay puntos muy importantes aquí que mencionaron. O sea, Yari nos decía, es que sí, la coyuntura del confinamiento, la pandemia, pues como que se enfatizó la cuestión teórica, ¿no? Y es que es una cuestión también muy importante, porque la arqueología sí es una ciencia social, ¿no? Pero finalmente, pues también usa metodologías y teorías. Entonces yo creo que es como también algo muy, muy necesario, y que además, esto ya es como un tipo spoiler, no se acaba. O sea, esos 4 años que dura, ¿no? En general la carrera, por lo menos en México, pues es un proceso, ¿no? Es un ciclo, pero esta cuestión de hacer investigación, de pues meterle mucho también a la parte teórica y metodológica, es un proceso que no acaba. Cuando planteamos nuestros proyectos, cuando hacemos la investigación, pues es algo que siempre es una tarea constante, ¿no? En la propia investigación. Entonces, en esto de la coyuntura, pues sí, como dices, Leonora, es algo positivo. Sin embargo, también, ¿no? En cuanto a las técnicas, pues es muy importante, pues sí, estar en el campo, ¿no? Aunque pues también yo creo que es también hay que hacer un balance ahí, ¿no? Como que no enfatizar mucho en esta parte, porque yo creo que la arqueología requiere de ambas, ¿no? De la teoría, el método y también las técnicas. Entonces, pero ¿cómo es en la universidad de Chiapas, Daniela? Bien, pues sí, no, creo que todos coincidimos con lo de la pandemia. Al menos en la universidad de aquí, pues sí, coincido un poquito con lo que platicaba Leonora, de que al menos los primeros semestres, pues es lo básico, ¿no? Posteriormente, a partir del tercer semestre, es en donde se empiezan a ver ya las materias prácticas. Al menos en nuestro caso, tenemos ahí un conflicto en cuanto a las cuestiones de tiempo, porque pues todas las cuestiones de salidas y a campo, ¿no? Pues se tienen que
integrar dentro del programa y a veces chocan. Entonces, pues resulta que a veces nos tocan o tenemos que ver temas en los que son teóricos, pues desde campo, ¿no? O a veces pues nos tenemos que perder esos temas y eso es un conflicto que nosotros sí tenemos. Igual a veces nos pasa de que en cuanto a materias prácticas, pues no hay suficiente material, ¿no? Las herramientas necesarias. También es algo con lo que pues sí nos cuesta y pues tenemos que adaptarnos al final de cuentas. Pero en cuanto a lo teórico, pues sí se va viendo semestre con semestre. Y creo que también coincido un poquito con lo que decía Janine, ¿no? De que a veces, pues, desde primer semestre no se ve la realidad, ¿no? Y eso hace de que muchos, pues, pasan los semestres y pues se dan cuenta de que no es, todos entramos con una idea y al final nos topamos con algo totalmente contrario y ahí es donde empiezan a despertar, ¿no? Y creo que sí nos pega tantito porque al menos ahorita pues en el semestre que estamos, pues es como que, no, pues desde el primer semestre pues éramos tantos y ahorita por algunas cuestiones pues ya somos más poquitos, ¿no? Y pues sí, a veces como que desanima porque pues es algo en el que no muchos estamos, ¿no? Y los poquitos que quedamos, pues el ir viendo que van desertando, sí es como que no nos desanima hasta cierto punto. Sí, claro, aquí ya vamos viendo también como varios focos ahí, ¿no? En cuanto a estos retos que nos esperan en un futuro pues tal vez inmediato, ¿no? Porque pues si bien dura 4 años el proceso de estudiarla, pero también ya entrar en el campo laboral es también pues ver, ¿no? ¿Qué retos? Esa es la palabra, ¿a qué retos nos vamos a enfrentar? Porque aquí hay algo muy interesante, por ejemplo, aquí me están compartiendo que tenían una perspectiva, ¿no? Y yo creo que todos entramos con una idea de cómo es estudiarla y ejercerla. Entonces, eso va cambiando mucho. Va cambiando constantemente porque sí es una cuestión compleja, pero que también el quehacer arqueológico desde el estudio o desde el ejercicio a la profesión no es ajeno a los cambios que se van dando socialmente, ¿no? En el presente. Entonces, ahora fue una pandemia, pero en el futuro puede ser otra, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que aquí me puedan compartir, al momento en el que están ahora en su proceso de formación, ¿cuáles creen que son los retos principales de la arqueología? Bueno, pues yo creo que un problema aquí muy fuerte en México es la falta de recursos. Sí, que no se apoya pues casi nada la investigación arqueológica y ahora con la pandemia pues es como que se relega todavía más su importancia, es como de pues tenemos otras cosas que necesitan atenderse, esto queda al final de la lista y pues no nos interesa para nada. Y pues también como mujer yo le veo que sí hay un gran reto aquí en la arqueología, por el machismo que pues tiene que vivir una y pues yo no me lo imaginaba tanto así, pero pues sí es una cuestión ahí bastante pues fuerte y que pues sí nos dificulta más el trabajo como mujeres. Y pues también el desempleo, que yo creo que ya todas pasamos por la desilusión y la crisis existencial de que vamos a vivir. Y pues sí, es que es un problema real que como arqueólogo no hay muchas oportunidades de empleo y pues sí, que nos pega como estudiantes también, porque pues, no vemos ahí mucho futuro. Sí, claro, o al menos el que nosotros esperábamos, ¿no? O es que yo creo que tiene que ver mucho también con la perspectiva tradicionalista de ejercerla. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? A ver, ustedes igual me pueden decir que no es así. Bueno, yo en nuestra escuela, sobre todo tenemos un profesor
que nos ha animado mucho, ¿no? Porque pues él, a todos les ha tocado pues enfrentarse mucho con esto del desempleo, ¿no? De que no sabemos cómo se va a venir el futuro para el INAH, que todos los años se va reduciendo. O, por ejemplo, otros profesores de otras disciplinas nos mencionaban a los que estamos en arqueología, ¿no? De que, bueno, ustedes sí sabían que solo pueden trabajar para el INAH, y lo así de que, o sea, como haciendo un corte, ¿no? De que, o sea, tus perspectivas de futuro son estas. Entonces, nuestro profesor lo que nos dice es que tenemos que empezar a abrirnos nuevos espacios. Por ejemplo, este proyecto que tienen ustedes de Libreta Negra me parece sensacional por la divulgación, porque la verdad es que están ustedes también abriendo un poco más de terreno para los futuros, para nosotros los que pues después vamos a estar saliendo de las escuelas, ¿no? Que nos vamos a encontrar con este panorama de ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Y aparte de que, pues como ahorita mencioné, no tenemos esta responsabilidad con la sociedad, porque al fin y al cabo, pues son los impuestos de la gente, ¿no? Los que paga toda esta investigación, de arqueológica. Entonces, el fin no es que estemos publicando nosotros como tal, solo para nuestros compañeros, otros arqueólogos, otros antropólogos, no, sino que todo llegue a la sociedad. Entonces yo pienso que pues tenemos que empezar a buscar nuevos caminos, un poquito más, liberarnos del paternalismo del gobierno, y pues encontrar nuevas maneras, no nos queda de otra. Pero también con respecto a lo que mencionaba la compañera Janine sobre machismo que se vive, en mi caso es pues el no poder salir, ¿no? Como mujer no podemos salir sin algún compañero, ¿no? Hacer alguna investigación, porque acá en el norte la verdad es que todavía está muy peligroso ir a algunos lugares. Entonces, pues sí, eso nos merma un poquito todavía más que sí, porque la violencia es para todos, pero como mujer sabemos que nos merma mucho, ¿no? Los caminos que podemos tomar hacia otros lugares. Y por ejemplo, este tema, sí se aborda en los salones de clase? Porque también algo que ha cambiado es que hace unos 30 años quizá era muy normal ver las aulas en un desbalance, ¿no? Me refiero a que a veces veíamos grupos, bueno, es también esa anécdota de los profesores, porque a mí tampoco me tocó como esta cuestión en la que era una mujer y el resto eran puros hombres, ¿no? De los grupos. Entonces, creo que sí ha cambiado, pero todavía falta mucho sobre ese tema, ¿no? En cuanto a visibilizar que es un problema, ¿no? La cuestión también de género y las violencias que conlleva, porque ese es el término. Sí existen violencias en las aulas, en los espacios de trabajo, y viene de diferentes también actores, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que lo estén poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, bueno, ahorita respecto a lo que dices, que no sabemos si es alguna memoria reconstruida de los profesores. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo entré a la carrera, éramos puras mujeres. Nada más eran 3 hombres, si no mal recuerdo. No, perdón, eran 4 y desertaron 2, entonces nada más los que terminaron la carrera fueron 2 de mi grupo. Entonces, pues ahí también como que todos los profesores nos hacían mucho como énfasis en que no, pues son puras mujeres, es muy raro, o cosas así, porque pues no, bueno, según ellos pues no se ha visto, y casi siempre son como que 3 mujeres y el resto son hombres, o así. Entonces pues aquí fue un poquito distinto, pero pues igual es un poquito como triste o decepcionante que pues entramos como 39, si no mal recuerdo, como grupo, y pues los que nos graduamos fuimos 20, creo, 21. Entonces pues la mitad desertó a través de los años. Igual también se me hace un poquito como no extraño, sino como un poquito raro, que ahorita también mencionabas que pues son 4
4 años, acá en Zacatecas pues son 5, entonces pues son 10 semestres, 5 años, y no sé si también si tenga eso un poquito que ver como de que se les hace muy, no sé si muy largo o muy tedioso estar mucho tiempo, pero pues sí. Sí, aparte, o sea, en esos 5 años me imagino que no se incluye la tesis, ¿verdad? Porque también No. es también como de esos temas escabrosos en nuestro propio... en nuestra propia formación, ¿no? En este caso, una licenciatura, ¿no? Pero yo creo que sí es como muy curioso. Yo no tenía ese dato, así que gracias por el dato, Yari. Y pues ya empezamos a mencionar, ¿no? También yo sabía que uno de los retos, porque pues también nos ha tocado vivirlo y lo hemos hablado mucho en este espacio de la hoja suelta con otros colegas, con algunos también compañeros que están estudiando, el panorama laboral es todo un tema, ¿no? Por supuesto que queremos ejercer, por algo le dedicamos, nos desvelamos, o a veces incluso en muchos casos, creo que el de ustedes, algunos es así, nos tenemos que mover de nuestras casas y emigrar, ¿no? Para poder estudiar 4 o 5 años, como aquí nos está diciendo Yari. Entonces, por supuesto que el objetivo es ejercer, ¿no? Sin embargo, pues aquí como Leonora y Maye nos estaban comentando, el panorama laboral está lleno de retos, está lleno también de incertidumbres, pero yo creo que tenemos que ir más allá, ¿no? De ejercer esta visión en trabajar arqueología desde una perspectiva tradicionalista, que no está mal, ¿no? Porque mucho de lo que se hizo, de lo que se está haciendo, pues sigue aportando, ¿no? Al conocimiento, al desarrollo mismo de la arqueología. Pero yo creo que estamos también, bueno, ustedes me dirán si es así o no, estamos también en un panorama general donde socialmente existen muchas demandas, ¿no? Hacia lo que esta ciencia debería tener como responsabilidad ante pues, la sociedad misma, ¿no? Entonces, esto sí tiene que ver con el panorama laboral, porque al ser, en el caso de México y de muchos países, la arqueología una ciencia de interés público, que sí es porque mayormente el presupuesto para investigación pues sí se desprende del erario público, pues también la percepción que tiene la gente sobre cómo se hace la arqueología y por qué es importante destinarle recursos, pues tiene que ver también con cómo la está percibiendo, ¿no? Finalmente, si se considera que este quehacer no tiene una incidencia o un impacto social, pues es muy difícil también, ¿no? Que exista esa presión de parte de la gente para que se le destinen más recursos. La realidad es que ahí tenemos también todo un reto y por propia experiencia también desde este proyecto de Libreta Negra sí estamos abriendo, ¿no? Y estamos viendo que el futuro tiene que ser diverso. Tiene que ser diverso en cuanto a para quiénes estamos haciendo la arqueología y a quiénes tenemos que responderle, ¿no? Entonces yo creo que el tema del trabajo siempre va a ser como escabroso y también un poco estresante, pero es muy importante poner los puntos sobre la mesa, que existen posibilidades más allá, ¿no? De esta visión, como les decía, que es muy tradicional, de intervenir directamente, ¿no? El patrimonio arqueológico, pero como decíamos al principio, la arqueología no son los objetos, no son los monumentos, va más allá, ¿no? Entonces, en este tema de la cuestión laboral, Daniela, ¿tú piensas que sí hay como que incluir también, ¿no? Este enfoque interdisciplinario también, o tal vez no? Sí, pues claramente sí, si no, pues al final estaríamos cayendo en lo de siempre, ¿no? Creo que es muy importante porque al final, en cuanto a las opciones laborales que existen, pues si no hay otra visión o esas cuestiones que menciona,
entonces siento que no tendría sentido y entonces estaríamos cayendo en lo mismo. Sí, y entonces aquí hago también un paréntesis. Cuando suceda algún tipo de cambio, ¿no? Como esto que estamos viviendo de la pandemia, es ese gran reto de adaptarse o morir, pues yo creo que es lo que también, ¿no? Puede acabar con las pocas esperanzas que tendríamos. Sin embargo, yo creo que sí hay muchas opciones, pero también tendríamos que visibilizar, ¿no? Cuáles son las problemáticas, y entonces esto también todo esto que me están compartiendo es como también muy importante, ¿no? Porque finalmente vemos que la arqueología necesita mirarse desde una pluralidad, tanto en cómo la hacemos, para quiénes la hacemos, ¿no? Insisto en eso. Entonces, vamos a hablar también un poquito, para ir cerrando también esta conversación, tal vez en un panorama más positivo. ¿Cuál sería como el futuro de la arqueología? Bueno, pues no podemos dejar de lado pues las redes sociales, ¿no? O sea, todo este nuevo mundo tecnológico en el que ya estamos inmersos, en el que las nuevas generaciones ya están totalmente creciendo con él. Algo positivo de la pandemia que nos trajo es que se abrió mucho más todo este panorama, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrar a cursos de elítica, de cursos en Francia. Entonces, digo, hay muchas posibilidades que se nos abren y que hay que aprovecharlas. Todos los seminarios que se han visto online, por ejemplo, incluso desde la Universidad de Sevilla, me parece, todos seminarios que abrieron hacia la arqueología mexicana. Entonces, pues yo creo que a pesar de que seguimos excavando, haciendo todo esto aparte, como quien dice, a mano, ¿no? De lo que tenemos, de lo que fue la arqueología del pasado, ¿no? Tenemos también que abrirnos a esto, de las nuevas tecnologías, pues es lo que es, ya vivimos en otro mundo, ¿no? Entonces, yo creo que igual hay que saber balancear todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que incluso ya están empezando a comentar, ¿no? O sea, que muy probablemente ya en unos años ni siquiera va a ser indispensable excavar, ¿no? Y, o sea, nos quedamos así de que, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que, pues no sé, es un poco de miedo lo que pueda pasar en un futuro y cómo nos va a afectar a la arqueología, pero pues supongo que es eso, o sea, tenemos que irnos adaptando y seguir abriendo muchos caminos, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos que aprender a tocar puertas en todos lados. Y yo concuerdo con la compañera Leonora en que ahora una nueva oportunidad son las redes sociales y el internet en general, que nos está abriendo muchas puertas. Y bueno, uno de los retos, problemas que yo le veía a la arqueología era este gran desconocimiento que existe sobre ella. Y bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me dijeron que si yo iba a sacar huesos de dinosaurio. Entonces, pues sí, desde ahí se ve que hay muchísima falta de información y que creen que somos Indiana Jones o cosas así. Y pues ahora con todas estas nuevas herramientas hay una más posibilidad de dar a conocer qué es lo que hacemos y pues poner al alcance de toda la gente pues la investigación, todo lo que generamos nosotros como arqueólogos. Y pues también en cuestión de la inclusión de la mujer, pues yo veo como que ya se va abriendo más este camino para nosotras las mujeres. Y bueno, en mi caso somos 3 chicas nada más y los demás son compañeros, son 4 compañeros. Pero pues sí, ya se va viendo como que la mujer ya va, pues sí, abriendo camino ahí en la arqueología. Y pues aquí en México, por el momento yo la veo muy mal, pero pienso que sí tiene oportunidad de crecer y es cosa de reinventarse, de hacerse como a estas nuevas tecnologías, usarlas a su favor.
y pues sí, convertirse en una nueva ciencia que genere información para la gente, porque pues al final de cuentas es para eso, ¿no? Lo que hacemos para toda la comunidad, para que conozcan pues lo que fue su pasado y pues que sepan valorarlo. Creo que es el sabernos actualizar, ¿no? Y saber cómo irnos adaptando con la sociedad de hoy en día, que son los casos que compartían, ¿no? Las compañeras en cuanto a esta visión de el no solo la arqueología es especialmente para hombres, ¿no? Y el sí seguir haciendo la arqueología tradicional, pero también aprovechar lo que se nos presenta y las grandes herramientas que tenemos hoy en día, así como por lo de la pandemia, ¿no? Se usaron y nos dieron la oportunidad de entrar a cursos, de incluso establecer relaciones, ¿no? Porque creo que antes era más complicado, ¿no? El llevar a la universidad, o en nuestro caso, ¿no? Traer a alguien, un investigador de Zacatecas, quizá, ¿no? Pero pues con esto de la pandemia fue mucho más fácil y creo que es arriesgar y estar conscientes de que sí va a ser difícil como siempre lo ha sido, pero creo que eso sería, ¿no? Si ahora sí que el que no arriesga no gana, ¿no? Entonces siento que sería el saber actualizarnos y el arriesgar y apostarle, a seguir apostándole a la arqueología, ¿no? Que ciertamente pues nos ha ayudado en mucho, ¿no? Y se ha visto. Hasta ahorita también tenemos proyectos, ¿no? O sea, como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, que muchas veces pues no es como quisiéramos, ¿no? Pero pues ahí están y siento que es un punto a nuestro favor. Bueno, yo creo que la arqueología en México en general tal vez tiene o tendrá un mejor futuro que el presente que tiene ahora, también llevándolo como de la mano desde la divulgación de tanto en clases como empleos, porque por ejemplo aquí la gran mayoría de los habitantes de la ciudad pues no saben ni siquiera que hay esa licenciatura aquí, por ejemplo en Zacatecas. Si preguntamos a cualquiera en la calle no sabe dónde está la escuela y muchos no saben ni siquiera qué es o de qué mínimo como que es estudiar arqueología. Como decía la compañera, o sea, como lo más cercano, las personas que tienen noción de algo de arqueología es como de que vas a desenterrar huesos de dinosaurio, y es más como por las películas o así, pero pues la mayoría no, ni siquiera. Me ha tocado casos que recién que entré a la carrera, pues los familiares o conocidos, amigos que te preguntan, ¿qué vas a estudiar? O así, y es como de arqueología, ¿qué es eso? O ¿qué vas a hacer? O ¿dónde lo vas a estudiar? Porque pues no saben que está aquí. Entonces, pues igual, pues darle un poquito de difusión, pues tanto como escuelas para las licenciaturas pues en diferentes estados, también como al empleo o proyectos, porque pues mucha gente tiene proyectos, pues algunos muy buenos, otros no tanto, pero igual ninguno se da a conocer o ninguno lo llevan a cabo por falta de recursos, y las limitantes que te ponen al ir y presentar un proyecto ante una institución o las limitantes cuando quieres ser, no sé, poner tu propio, hacer tu propio proyecto, llevarlo a cabo, y es como de que pues financieramente no se puede, ni uno ni las instituciones o ya, por ejemplo, el INA o así, es como que muchas trabas, y pues sí, o sea, es como intentar como ir metiéndose poquito a poquito para poder, pues sí, como ampliar un poquito el campo de visión de la arqueología. Claro, porque hay futuro. Ese es como lo importante de todo esto que nos están comentando. Y es un futuro en el que la arqueología tiene que ser
interdisciplinaria, como comentaba Leonora, tiene que ser incluyente y también no ajena a estos temas que socialmente son relevantes y urgentes de resolver, como los problemas de las violencias de género, como nos comentaba Mayela, ¿no? Que sí repercuten mucho en el desempeño que nosotros podemos tener en la escuela o en las áreas de trabajo. Yo creo que es una arqueología que tiene que hacer evidente este tema, reconocerlo y trabajar en el proceso, ¿no? Como tú también nos dices, Yari, tiene que ser un futuro que contemple otras áreas de oportunidades que no por eso dejan de ser una mejor arqueología que la tradicional, ¿no? Y como nos comentaba Daniela, yo creo que sí es muy importante también esta cuestión del tener este aspecto de la divulgación, finalmente para quién lo estamos haciendo. Y pues yo creo que también el hecho de que estemos aquí reunidas hablando de todos estos temas tan importantes que van a repercutir en nuestro desempeño, nuestra visión y lo que podamos aportar desde nuestro quehacer de la arqueología es sumamente valioso para quienes están pensando en estudiar, para quienes están incluso en proceso de formación. Entonces les agradezco mucho que nos hayan venido a compartir pues sus experiencias y sus perspectivas, porque entonces nos damos cuenta de que sí hay futuro, que está lleno de retos, pero aquí vamos a estar para trabajar en ellos. Entonces, muchas gracias Daniela, Leonora, Mayela y Yari por compartirnos esta experiencia. Y pues no se olviden que nosotros seguimos trabajando también en temas arqueológicos, de cultura, de historia o lo que se deje del mundo de la cultura, ¿no? Entonces síganos en nuestras redes y pues esto fue el poco de lo mucho del futuro de la arqueología. Nos vemos en una siguiente entrega. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.